O doutor Edgar já deu aula de asma. Meu Deus, por que não falaram para mim, então? Meu Deus, estou falando à Não, toa aqui. ele não deu aula de asma, não, só que ele deu uma explicação sobre essa subpoblação de TH2. Não, Ah, tá professor, ele bom, não tá deu aula bom. mesmo, não. Não deu Tá aula, bom, não. tá bom, tá bom. Então vou continuar. Senão ia parar tudo aqui. Ô, Muito professor, bem. rapidão, essa hipersensibilidade era o tipo 1, né? Hipersensibilidad tipo 1, asma, É. hipersensibilidad tipo 1. Tá. Entonces, linfocitos B, plasmocitos, y esto producen IgE, IgE. Entonces, esta IgE que se va a producir es la que va, entonces aquí, estimular células inflamatorias. Y dentro de las células inflamatorias, ¿quiénes son los que más se estimulan? Los mastocitos. Y estos mastocitos que tienen cargados dentro, tienen Vai cargados liberar histamina, histamina. Y eso ahí. bradicimina. Hizo ahí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una hiper respuesta y tenemos ahí que se van a producir los mediadores inflamatorios, ahí como ustedes dijeron, la histamina principalmente. Entonces aquí nosotros vemos toda la fisiopatología que se va produciendo. Entonces a partir de aquí, miren que todo esto desencadenó en la primera infección que desarrolló este alergeno en el cuerpo. Todo el mecanismo que se estuvo produciendo aquí para producir aquí la IgE, estimular células inflamatorias. Entonces, principalmente los mastocitos que van a ser esos mediadores que van a promover la inflamación. Entonces tenemos una inflamación crónica que se va a producir allá a nivel de la vía respiratoria. Siempre y cuando entonces el cuerpo entre en contacto, aquí nosotros tenemos que los mastocitos ya van a reconocer a ese antígeno que entra. Entonces, los mastocitos a partir de aquí actúan como células de memoria que en una siguiente entrada en el cuerpo directamente producen aquí un mediador inflamatorio, liberar muchas cantidades de sustancias que provocan inflamación. Y también esta T helper 2 aquí va a producir otra interleucina que es la interleucina 5. Y la interleucina 5 es la que aquí estimula a todos los eosinófilos para poder, en este caso, también producir mediadores de inflamación. Recuérdense que los eosinófilos se elevan cuando nosotros tenemos una infección parasitaria, fúngica y en los cuadros de alergia. Entonces aquí los eosinófilos también van a ser liberados de forma masiva para liberar bastante cantidad de histamina también. Los basófilos también entran aquí actuando como mediadores inflamatorios. Por eso ese paciente con asma es un paciente que presenta un cuadro de eosinofilia, porque la interleucina 5 es la que va a estimular entonces a muchos eosinófilos ahí a producir esta sustancia mediadora inflamatorias también. Muy bien, entonces esto es toda la fisiopatología que se da. Si nosotros entendemos bien las células de defensa que hay en el cuerpo, linfocitos T helper, helper 1, helper 2, helper 1 en aquellos que entraron en contacto con muchos microorganismos, hay individuos que tienen más, van a tener menos cuadros de alguna alergia que se pueda producir o hipersensibilidad que se pueda producir. Y algunos individuos tienen más T helper 2. Si tenemos mayor cantidad de T helper 2, entonces vamos a tener ¿qué cosa aquí? Vamos a tener hipersensibilidad en algunos pacientes. Por eso es que algunos van a desarrollar mayor respuesta a una sustancia que pueda ser banal. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de T helper 2. Dudas. Fabio hizo una pregunta antes de explicar la fisiopatología. Entonces vamos a ver si respondimos la pregunta de Fabio aquí y vamos a ver si es que alguien tiene más otra duda. Fabio, Okay. ¿está por ahí? Sim, prof. Respondeu sim. Sim. Outra questão, você falou aí sobre o mecanismo inicial, né? No caso do primeiro contato
do paciente, do sistema imunológico dele, com um alérgeno específico. No caso, a reação do tipo 1, do asma, ele vai acontecer após o segundo contato, ou já nesse primeiro contato com o alérgeno, ele já pode desencadear essa hipersensibilidade tipo 1. Sí, no primero ya va, Fabio, no primero ya va. En el primero nosotros ya vamos a tener una respuesta exagerada del paciente. Aquí nosotros tenemos que entender de que el que da la respuesta exagerada es la presencia de mayor cantidad de T helper 2, T helper 2. Y Fernanda nos dijo interleucina 13 para el epitelio, producir mayor cantidad de moco. Sí, Fernanda, vamos a tener mayor producción de moco para mayor defensa. Entonces, mínima cantidad. Aquí no les agregué más la interleucina 13, porque estas son las principales que nosotros tenemos que entender, tenemos que conocer para entender lo que es la génesis entonces que se va a producir. Interleucina 13, ahí lo que nos está acotando Fernanda, estimula la producción de ese moco, por eso se da entonces la hipersecreción, que es para la defensa del cuerpo por la exposición ahí ante algún alergeno. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico que nosotros vamos a tener en un paciente. ¿Duda? ¿Hay otra duda, otra pregunta aqui? Professor, Sim. eu não sei se o senhor vai falar ainda, não sei, mas em relação à liberação da fosfolipasa 2, eu tenho também? Eu vou ter a liberação dela ou não? Sí, también se va a producir, también se va a producir la liberación. Pero este es el mecanismo principal que Shenchi tiene que saber. Entendiendo esto, sabemos lo que va a pasar para que nosotros podamos entender qué vamos a hacer con este paciente. Entonces, Beleza, esto então. es lo que nosotros tenemos que entender bien. ¿Está bien? Beleza. Muy bien, excelente. Vamos a continuar entonces aquí. Vamos a continuar. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar asma? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de asma? Pregunta. ¿Cómo hacemos diagnóstico de asma? Em relação à auscultação, inspeção. Sí, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que tener? Sibilo, que o senhor falou da auscultação, tal, dos estertores, falta de ar. Eso ahí. Y todo eso, ¿cómo se llama? Eso se llama diagnóstico clínico. Eso es lo que todos los días se le está enseñando. Inmunoterapia se puede curar en las crisis. En las crisis se suele usar Salman inmunoterapia, pero no es necesario. Aquí nosotros directamente tenemos que tratar de evitar. Vamos a hablar un poquitito de tratamiento, pero no vamos a profundizar. No vamos a profundizar el tratamiento. Eso van a ver posteriormente en clínica médica. Curarse es difícil. Curarse en sí es difícil, porque siempre que se entre en contacto con ese alergeno puede desarrollar alguna crisis. Lo que se puede hacer con la inmunoterapia es de repente disminuir la sintomatología que se va a dar en ese paciente ante la exposición. El asma no se cura. Siempre que entre en contacto con ese alergeno va a desencadenar la respuesta. Si hizo un tratamiento con inmunoterapia, y lo que va a hacer es disminuir la sintomatología de estos pacientes que van a desarrollar entonces aquí el fenómeno clínico por la exposición a los alérgenos. Entonces el diagnóstico es netamente clínico. Já dijimos... Professor, sim. E em relação à clínica que a gente está falando, em relação aí ao diagnóstico, por exemplo, qual o tempo da pessoa começar a aparecer a clínica da patologia, da asma? Qual o tempo dela? Tipo, ela tem contato com o povo aí, capoeira, e tipo, e depois de quanto tempo que ele começa? No, vai ser logo. No vamos a esperar ahí, no va a esperar el cuerpo por varios tiempos. Entonces, una vez que haya la exposición a eso, rápidamente le va a desencadenar la respuesta. Y ese ejemplo, yo tengo alergia de ácaro y polen, estoy haciendo inmunoterapia. Una vez que es posible que vuelva la alergia. La alergia, sí es posible, Salman, es posible que vuelva, solo que con la inmunoterapia va a disminuir mucho la sintomatología que se va a presentar. Entonces, podemos tener incluso síntomas mínimos que se dan por el tratamiento ahí inmunoterapéutico.
Muy bien, entonces aquí preguntaron de tiempo. Cada organismo va a ser distinto, va a ser diferente. Entonces ahí no podemos decir, bueno, ahora en 5 minutos cuando se expone va a tener sintomatología. Entonces algunos van a responder más rápido a esa crisis, algunos más lentamente. Depende entonces mucho de cada cuerpo en sí. Pero como dijimos, estos pacientes son pacientes que tempranamente se exponen ante los alergenos y vamos a desencadenar toda esa fisiopatología que hablamos aquí. Entonces ahí ya hay la respuesta que se va a dar cuando hay una segunda exposición a estos alergenos. Entonces nosotros el diagnóstico vamos a hacer diagnóstico clínico, todos los síntomas que dijimos que se van a dar en el paciente. Entonces es muy importante la anamnesis y el examen físico que se va a realizar. Entonces, asma, vamos a tener clínica que se va a dar en episodios y de forma variable. Entonces, hoy puede tener sintomatología, mañana no tiene, el otro día vuelve a tener. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a ser asma. Entonces, asma básicamente. ¿Cómo nosotros vamos a cerrar prácticamente el diagnóstico? Cuando nosotros tenemos un diagnóstico clínico, así se cierra prácticamente el diagnóstico de asma. Paciente que llega con toda esta sintomatología. Entonces, ¿cómo va a responder bien ese asma? Cuando nosotros iniciamos el tratamiento, se inicia el tratamiento porque se piensa y el paciente dice, doctor, el medicamento que me diste, doctor, es un medicamento de oro. Es un medicamento que me calma prácticamente todo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? El paciente tiene un cuadro de asma. Entonces, él trata la clínica que mejora con la medicación para asma, ¿qué va a hacer? Va a ser asma, ¿verdad? Entonces, de esa forma es lo mejor para cerrar el diagnóstico. Pero si es que nosotros tenemos alguna sospecha, podemos basarnos en algunos medios que vamos a utilizar como auxilio a nuestra sospecha. En este caso, tenemos nosotros lo que es la limitación del flujo expiratorio variable. Entonces, tenemos sintomatología y podemos realizar auxilio de algunos medios aquí para certificar la sospecha que estamos teniendo. Pero como dice su nombre también, esto es muy variable. Entonces, limitación del flujo aéreo expiratorio. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace midiendo el pico flujo expiratorio variable con un aparatito y el otro con la espirometría. Pero recuerden que existen muchas patologías que pueden desencadenar un cuadro de obstrucción. Entonces es muy variable también esto. Entonces puede ayudarnos en sí, como también en algunos casos no nos dicen que el paciente está con asma. El que me certifica a mí que es asma, aquel que tiene sintomatología, yo inicio tratamiento para asma y responde a la medicación. Ese es el paciente que yo voy a decir es un paciente asmático. Aquí vemos entonces el aparatito para realizar lo que es el pico flujo expiratorio variable y luego tenemos lo que es la espirometría. Entonces, en la espirometría, ¿qué es lo que evalúa el neumólogo? El neumólogo evalúa la respuesta al broncodilatador. Si responde al broncodilatador, probablemente sea asma. Eso no cierra también porque podemos tener un paciente con obstrucción bronquial. Voy a darle un ejemplo, el paciente con EPOC, bronquitis crónica, si le damos broncodilatador, obviamente va a mejorar también. Entonces, lo principal es la clínica. Entonces, comenzó en edades tempranas, tiene sibilancia, tiene dificultad para respirar, chillido de pecho, opresión torácica, inicio tratamiento, mejora con la medicación, es un paciente asmático. Entonces, con esto yo me puedo guiar para poder de repente encerrar siempre y cuando tenga la clínica de asma. Entonces, muchas veces aquí yo tengo el diagnóstico clínico, inicio tratamiento, respondí a la medicación, es asma. Entonces, no necesitan de otra cosa. Aquí vemos entonces, ahí, la neumóloga realizando la prueba de la espirometría al paciente para medir ahí el cuadro de obstrucción que se puede usar.
Aquí algunos estudios que también se pueden utilizar, no nos ayudan mucho. Radiografía no sirve para ver, aquí el conducto, vía respiratoria. Vía respiratoria y vaso sanguíneo, no se ve con la radiografía, no nos ayuda mucho. Entonces de repente no se pide esto. Podemos ver ahí una radiografía normal, entonces prácticamente no me ayuda en nada en eso, como también puede mostrar signos de hiperinsuflación, ¿verdad? Pero esto en cuadros así que estén en un cuadro agudo, en donde el paciente no está consiguiendo revertir. Ahí es donde vamos a encontrar hiperinsuflación. Pero sabemos que de forma natural ese paciente puede vencer esa obstrucción y no vamos a ver hiperinsuflación. Vamos a ver una radiografía normal. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Não, professor, eu não tenho, não. Muy bien, muy bien. Seguimos. ¿Cómo vamos a clasificar a nuestro paciente? Paciente con asma. Aquel paciente nuevo, llegó primera vez con la clínica, respondió al uso de la medicación, entonces le clasificamos como intermitente y persistente. Ese es el paciente nuevo. El paciente nuevo es intermitente o persistente. Y dentro del persistente se subdivide en leve, moderado y severo. Entonces, dentro de esta categoría es donde va a quedar ese paciente nuevo. ¿Por qué tenemos que clasificar? Porque dependiendo a la clasificación es donde tenemos la conducta que vamos a tener con estos pacientes. Entonces, las enfermedades se clasifican para poder tratarlas de la mejor manera. Entonces, aquí vemos qué es lo que se utiliza entonces para la clasificación: intermitente, persistente, leve, moderada y severa. Entonces tenemos síntomas diurnos, síntomas nocturnos. Ese paciente con asma tiene generalmente un empeoramiento de los síntomas por la noche. Pregunta, ¿alguien sabe por qué puede empeorar esa sintomatología por las noches? ¿Por qué podemos tener un empeoramiento? Síndrome de la apnea obstructiva del sueño. No, Abraham, no. Falta de aire. No. ¿Por qué podemos tener un empeoramiento? ¿Por qué puede haber empeoramiento nocturno? ¿Por qué? Disminución de la frecuencia respiratoria durante el sueño. No, Israel. No. ¿Sería debido a la posición acostada o no? No tiene nada que ver. No. Enfriamiento de la vía respiratoria, Selene, no. Esto tiene que ver directamente con el ciclo circadiano. Eso vamos a ver después otra vez. Endocrinología. Recuérdense que aquí para el ciclo circadiano, entonces cuando una persona se despierta, va a tener una liberación masiva ¿de qué? Liberación masiva de corticoides por la glándula suprarrenal. A nivel de la corteza tenemos la capa glomerular, la capa fasciculada, y la capa fasciculada es la que va a producir el cortisol, el ciclo circadiano, liberación masiva de ese cortisol que estimula el catabolismo de todos los nutrientes para producir energía. Pero durante las noches se va a disminuir ese proceso de formación de ¿qué? De formación de cortisol durante el sueño, porque nosotros no necesitamos realizar catabolismo de nada. Entonces estos pacientes durante la noche van a tener menos cantidad de cortisol. ¿Qué es el cortisol? El cortisol, aparte de ser una hormona que estimula el catabolismo, el cortisol también actúa como un antiinflamatorio natural. Entonces ahí es donde disminuye y hay menos ahí antiinflamatorio natural a la vía respiratoria. Por eso estos pacientes durante las noches pueden tener un empeoramiento, agravamiento de su cuadro. Entonces esto es lo que se evalúa. Luego la respuesta
al pico flujo expiratorio, a la espirometría y se ve la variabilidad que hay entonces. Entonces ahí tenemos nosotros la clasificación de paciente: intermitente, persistente, leve, moderado y severo. Eso es en el paciente nuevo. Aquí el paciente que ya tiene diagnóstico y está en tratamiento para asma, ¿cómo se clasifica? Se clasifica en paciente bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Entonces tenemos en cuenta aquí otra vez los síntomas diurnos, nocturnos, el uso de los beta-adrenérgicos de acción corta y la limitación de la actividad. Entonces llenamos la casillita ahí, sí o no. Si no hay ninguna sintomatología, es un paciente que está bien controlado de la enfermedad. Si tiene 1 o 2 de los 4 que tenemos aquí, entonces el paciente está parcialmente controlado. Si tiene 3 o 4 de lo que nosotros estamos viendo aquí, entonces es un paciente que está mal controlado. Entonces tenemos que sacar ahí la conclusión del por qué el paciente va a tener síntomas de día, síntomas por la noche, cuántas veces está utilizando su medicación para que tenga una mejoría. Entonces tenemos que nosotros tratar de no curar a este paciente, sino que paliar esos síntomas. Recuérdense, si es que este paciente yo no resuelvo la obstrucción, esa obstrucción, ahí las células, ahí los fibroblastos pueden generar tejido colágeno, que posteriormente van a llevar a una inflamación crónica, o más bien a una obstrucción crónica del aparato respiratorio. Muy bien. Tratamiento. Entendiendo toda la fisiopatología, cómo nosotros vamos a tratar un paciente con asma. Fisioterapia, professor. Fisioterapia. Pode ser que sim, como pode ser que não. Pode ser uma conducta. Broncodilatador, dice Salman. Broncodilatador. Tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar? Nação. Antihistamínico. Tratamiento. Antihistamínico. Antihistamínico no tiene una buena respuesta para el asma. Tratamiento. Beta-bloqueador ou anticolinérgico também. Sí, recuerden, cuando nosotros estudiamos la fisiopatología y entendemos la fisiopatología, primero, ¿cuál es la definición de asma? ¿Cuál es la definición de asma? Asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo un fenómeno inflamatorio. Si nosotros tenemos una inflamación en el cuerpo, ahí queda fácil, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tratar un proceso inflamatorio? ¿Cómo vamos a tratar un proceso inflamatorio? Anti-inflamatórios, cortisol. Muy bien, excelente. El tratamiento que se da para el paciente asmático, el tratamiento básicamente se divide en dos. Existe un tratamiento no farmacológico, hay muchos compañeros respondieron, por ejemplo, fisioterapia, natación, algunos ejercicios que van a hacer, y luego existe el tratamiento farmacológico. El tratamiento para asma, yo tengo que tratar el proceso inflamatorio. ¿Cómo se trata proceso inflamatorio en el cuerpo? Se trata con antiinflamatorio. Muchos van a pensar, professor, mas eu tenho asma e eu não tomo ibuprofeno, eu não tomo diclofenaco. El asma no se trata con antiinflamatorio no esteroideo. No se trata con antiinflamatorio no esteroideo. Aquí se utilizan antiinflamatorios esteroideos. No se trata con AINES. Asimismo, Hugo Gabriel, AINES, puede escribir ahí embaixo. No, AINES no. Es AIES, antiinflamatorio esteroideo. Ahí mismo, ahí ya nos ayudó Hugo Gabriel. AINES no se usa en asma. Se usa AIES, antiinflamatorio esteroideo. ¿Y cuáles son los antiinflamatorios esteroideos? Son los corticoides. ¿Cómo vamos a darle el corticoide a este paciente? ¿Dónde está el problema? En la vía respiratoria. Y de ahí es donde
se hicieron los medicamentos que van a actuar directamente para la vía respiratoria. ¿Cómo vamos a dar el corticoide a este paciente? Vamos a darle corticoides inhalatorios. Corticoides inhalatorios. Así es como se trata un paciente con asma. El paciente trata su enfermedad con corticoides inhalados. Puede ser betasona, puede ser budesonide o puede ser fluticasona. El nombre que ustedes tienen que grabar, porque es la droga de primera elección para tratamiento con asma, es budesonide. Budesonide. Eso es lo que se utiliza para tratar. Entonces, se utiliza budesonide. Esa es la droga de primera elección. Entonces, budesonide. Eso es lo que se utiliza. Muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta algo aquí. El paciente con asma puede tener crisis, que en algunos momentos tiene dificultad para respirar y ese chillido de pecho. Y el corticoides tarda para actuar. Entonces, cuando nosotros tenemos crisis en esos pacientes de su enfermedad, la droga de elección para las crisis de este paciente son los beta-2 adrenérgicos. Beta-2 adrenérgicos, salbutamol y fenoterol. Esos son los medicamentos que cuando hay una broncoconstricción demostraron que pueden generar broncodilatación. También existen otras drogas que se utilizan para evitar la broncoconstricción, como por ejemplo los anticolinérgicos, el bromuro de hipatropio, el atroben. El atroben es entonces un anticolinérgico. El anticolinérgico no ayuda mucho para la dilatación en las crisis, ayuda para evitar que se contraiga. Entonces, cuando hay crisis se utiliza beta adrenérgico. Eso es lo que se utiliza para crisis, salbutamol, fenoterol. Eso es lo que vamos a utilizar. Y el tratamiento del paciente asmático, el tratamiento lo realiza con corticoide inhalatorio, budesonide. Eso es lo que se va a utilizar. Entonces tenemos un tratamiento no farmacológico, evitar exposición a alergenos, educar al paciente de cómo va a usar los dispositivos, medicamentos y actividades físicas. Ellas dijeron hace rato, la natación es una buena actividad que sirve para esos pacientes asmáticos. Entonces, tenemos después el tratamiento farmacológico, tratamiento de los síntomas y el tratamiento de mantenimiento. Cuando hay sintomatología de elección, los beta adrenérgicos. Y para evitar la sintomatología, entonces utilizamos los antiinflamatorios esteroideos, los corticoides. Entonces, para la sintomatología y de rescate, tenemos aquí los beta adrenérgicos de acción rápida, el salbutamol y fenoterol, y anticolinérgicos también me nombran la literatura, pero tienen que saber que no tienen una buena respuesta aquí para dilatar rápidamente. Entonces, más bien ellos previenen la broncoconstricción. Sí, el beta adrenérgico de acción rápida es lo que dilata rápidamente también. Entonces vemos aquí, miren aquí el medicamento. Ahí les coloqué todito para que puedan leer después. Ahí está el bromuro de hipatropio. Y para el tratamiento en sí, tenemos ahí el fármaco que van a ser los corticoides. Budesonide es el medicamento entonces más utilizado para el tratamiento de asma, que demostró buenos beneficios. Aquí esto les coloqué porque les va a ayudar el día de mañana. Las dosis de medicación que se va a utilizar o que se puede utilizar de estas drogas. Entonces, 3 clasificaciones aquí: baja, media y alta. Aquí es donde tenemos que tener aquella clasificación para saber si le vamos a dar dosis baja, media o alta de la medicación y esperar la respuesta. Los corticoides inhalados mejoran los síntomas, mejoran las pruebas de función, mejoran las exacerbaciones y la calidad de vida del paciente. Y luego se inventaron los
Bronco, los beta adrenérgicos de acción prolongada. Beta adrenérgicos de acción prolongada que también pueden utilizarse en el paciente con asma. Muy bien. Recuerden que cuando nosotros vamos a utilizar el medicamento aquí con el spray que va a ir a la vía respiratoria, entonces ya se demostró hace un buen tiempo que la droga tiene que ser administrada mediante este dispositivo que se llama aerocámara o cámara espaciadora. Entonces ustedes van a ver muchos pacientes, muchas personas que tienen asma, tienen aquí la pistolita y lo que hacen es directamente con la pistolita disparan en la boca. Entonces eso se demostró. Eso va a la orofaringe y lo que más se produce con ese fármaco es tragar el fármaco. O sea que van a tratar asma del estómago ahí si es que hacen eso. Nosotros queremos tratar asma de la vía respiratoria, no del estómago. Entonces el medicamento aquí se dispara en la aerocámara y ese paciente tiene que inhalar ese. Ahí es donde va a ir el medicamento donde nosotros queremos, directamente a la vía respiratoria. Si es que no tenemos la aerocámara o va al hospital, entonces podemos hacer ahí la administración mediante la nebulización. Ahí es donde se coloca, entonces, en el aparato de nebulizador se colocan ahí los medicamentos y ese paciente, miren cómo está respirando ahí cada vez que inhala. Entonces, esto va a ir a la vía respiratoria. Muy bien. Complicaciones que podemos tener. El paciente con asma puede tener insuficiencia respiratoria, ya sea aguda o crónica. Esto puede tener alguna malformación ahí a nivel pulmonar que generan posteriormente bullas. Si se rompe, puede generar ahí neumotórax, si está con destino mirando hacia el mediastino, si se rompe esto, entonces puede tener neumomediastino y también puede haber infección respiratoria recurrente porque sabemos que hay una éstasis, mucha secreción en ese sitio y cuando hay éstasis de algún material en el cuerpo, fácilmente tiene infección este paciente. Muy bien. Dice, después, ¿qué sucede si el paciente no mejora? Si el paciente no mejora, dice, comprobar adhesión al tratamiento, comprobar buen uso de la medicación, dudar del diagnóstico. Si no tenemos una respuesta, entonces esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Principalmente dudar del diagnóstico. ¿Será que es asma? Yo estoy tratando como asma, pero mi paciente no mejora. Muy probablemente que no sea asma en algunos pacientes especiales. Por ejemplo, aquí tos crónica se puede ver en enfermedad del reflujo gastroesofágico. También existe lo que es el asma ocupacional. Aquel paciente que en el lugar de trabajo está el alergeno que de repente desencadena la crisis o se agrava directamente en el trabajo. Hay que analizar también el asma en aquellos pacientes que son fumadores y exfumadores, porque esto puede desarrollar también en ello el cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por último, el diagnóstico diferencial. Bronquitis aguda va a tener la misma sintomatología, pero en este caso lo principal es por una infección de tipo viral. Yo trato eso, va a pasar y no va a volver a tener. Sin embargo, el asma, yo voy a tener episodios de esa crisis en ese paciente. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya en pacientes con edad y aquellos fumadores principalmente. Bronquiectasia es cuando hay una destrucción de la musculatura bronquial. Hay que ver también el tumor endobronquial, cuerpo extraño en la tráquea. Neumonitis por hipersensibilidad también se puede producir o una disfunción de las cuerdas vocales. Y recordar, esto van a escuchar mucho, no toda sibilancia, no todo lo que chilla en el pecho es asma. Entonces ya hablamos de eso, que muchas entidades, muchas patologías que tenemos pueden generar chillido de pecho y el paciente no es que por chillido de pecho le vamos a llamar que tiene asma. Muy bien, muy bien. Con esto estamos concluyendo nuestra clase del día de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Eu não tenho, professor. Obrigado. Muy bien, excelente. Dúvidas.
Muy bien, excelente. Creo que no hay dudas. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, estamos dejando nuestra clase hasta aquí y hasta una próxima. Las unidades. Voy a pasar al delegado ahora, Erika. Los slides pasamos ya a los delegados, pero de todas formas voy a pasarle otra vez al doctor Edgar para que pueda cargar en la plataforma. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Que tengan una excelente noche y hasta la semana la gente que tiene práctica conmigo. Chao, chao, pessoal.